No fue un sueño, y sin embargo tampoco fue un recuerdo. Fue algo más extraño, más difícil de explicar, como una sensación que no puedes ubicar en el tiempo, pero que de alguna forma sabes que viviste porque hay momentos en tu vida, muy pocos, en los que todo se detiene por dentro. No importa dónde estés, no importa con quién, hay un silencio raro, profundo, como si por un segundo todo tuviera sentido, y luego desaparece, y sigues con tu vida, pero algo queda. Una especie de eco, una sensación de que ya has estado ahí antes, de que eso no era nuevo, y la mayoría de las personas ignora eso, lo descarta, lo explica como coincidencia, como imaginación, como algo sin importancia, pero otros no pueden, porque esa sensación vuelve, en momentos distintos, con personas distintas, en lugares distintos, pero siempre con la misma esencia, como si algo estuviera intentando recordarte algo sin decirlo directamente, y ahí es donde empieza todo, no cuando entiendes, sino cuando dejas de ignorar, porque lo fácil es seguir con la rutina, seguir con lo conocido, seguir con lo que se espera de ti, pero hay algo dentro de ti que poco a poco empieza a incomodarse, pequeñas cosas al principio casi invisibles, conversaciones que ya no te llenan, lugares que ya no se sienten tuyos, decisiones que aunque parecen correctas, no se sienten reales, y durante un tiempo intentas adaptarte, intentas convencerte de que es normal, de que todo el mundo pasa por esto, de que ya se te pasará, pero no se pasa, se queda, crece, se vuelve más claro, más directo, hasta que llega un punto en el que ya no puedes ignorarlo, y ese punto es el inicio, no de algo nuevo, sino de algo que ya estaba ahí esperando, y aquí es donde aparece una idea que, si la escuchas por primera vez, puede parecer absurda, pero si la sientes, es imposible ignorarla, y si no estás viviendo algo al azar, y si no llegaste aquí por casualidad. Y si hubo un momento, antes de todo esto, en el que elegiste, no cada detalle, no cada persona, no cada situación, pero sí el tipo de vida, el tipo de retos, el tipo de camino que ibas a recorrer, y aquí es donde la mente se resiste, porque no encaja, porque rompe la idea de control, porque implica algo incómodo, que tal vez lo que estás viviendo ahora forma parte de algo que, en algún nivel aceptaste, y si eso es cierto, entonces hay una pregunta que cambia todo: ¿por qué lo olvidarías? ¿Por qué entrarías en una vida sin recordar que tú mismo elegiste estar aquí? Y la respuesta no es bonita, pero es real. Porque si lo recordaras no sería lo mismo, no habría duda, no habría búsqueda, no habría crecimiento, solo ejecución, y eso no transforma a nadie. Lo que transforma es no saber, es dudar, es perderte, y aún así seguir. Porque en ese proceso empiezas a descubrir algo no fuera dentro, empiezas a notar que hay decisiones que no puedes tomar más, caminos que ya no puedes seguir, versiones de ti que ya no puedes sostener, y eso no es evolución cómoda, es ruptura, es incomodidad, es dejar atrás partes de tu vida que en su momento parecían definitivas, y eso duele, porque no solo cambias tú, cambia tu forma de ver todo, las personas, las prioridades, el sentido mismo de lo que haces, y ahí es donde aparece el miedo, no el miedo a fallar, sino el miedo a soltar lo conocido, a salirte del camino que ya estaba trazado, a aceptar que tal vez vas en otra dirección. Y en ese punto, la mayoría se detiene, porque avanzar implica algo muy concreto, dejar de fingir que no sabes, y tú sí sabes, aunque no tengas palabras, aunque no tengas un plan, aunque no tengas garantías, hay algo dentro de ti que ya entendió, y eso no se puede desentender. Por eso incomoda tanto, porque no es una idea, es una certeza silenciosa, y aquí es donde entra lo que muchos han llamado la profecía, no como algo externo, no como algo escrito en un libro antiguo, sino como algo mucho más cercano, mucho más incómodo, más real. Una dirección interna que se activa cuando dejas de ignorarte, y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve, hasta que llega un punto en el que ya no es una sensación, es una decisión, y ese momento cambia todo, y cuando llegas a ese punto todo lo que antes parecía sólido empieza a moverse, no de golpe, no como una explosión, sino como una grieta pequeña al principio, casi invisible, pero suficiente para que algo dentro de ti diga, esto ya no se sostiene. Y lo curioso es que desde fuera nada cambia, tu vida sigue, las personas siguen ahí, la rutina continúa, pero por dentro todo es distinto, porque ahora ves cosas que antes ignorabas, incoherencias, patrones, repeticiones,
situaciones que no son nuevas, aunque cambien los detalles, y eso te obliga a hacer algo que evitaste durante mucho tiempo, mirar con honestidad, no hacia afuera, hacia adentro, y ahí es donde la historia deja de ser cómoda, porque empiezas a darte cuenta de algo. No todo lo que te pasa viene de fuera. Hay decisiones que tomaste, caminos que seguiste, versiones de ti que aceptaste, aunque en el fondo sabías que no eran del todo reales. Y eso pesa, porque implica responsabilidad, implica dejar de culpar, dejar de justificar, dejar de esconderte detrás de lo que tenía sentido, y empezar a preguntarte algo mucho más directo: ¿por qué sigo eligiendo esto? Y esa pregunta no tiene respuesta rápida, pero sí tiene consecuencias. Porque una vez que la haces de verdad, ya no puedes volver atrás, ya no puedes fingir que no lo sabes, y eso crea una tensión. Una parte de ti quiere cambiar, pero otra se resiste, se aferra a lo conocido, a lo cómodo, a lo que aunque no te llena te resulta familiar, y esa lucha interna es una de las más silenciosas que existen. Nadie la ve, nadie la entiende del todo, pero tú la sientes. En cada decisión que pospones, en cada paso que sabes que deberías dar pero evitas, y es ahí, justo ahí, donde muchas personas se quedan atrapadas, porque ver no es suficiente, entender no es suficiente, hace falta algo más, hace falta actuar, pero actuar implica riesgo, implica equivocarte, implica salirte del guión que llevabas años siguiendo, y eso asusta porque no hay garantías, no hay confirmación externa, no hay nadie que te diga: sí, este es el camino correcto, solo estás tú, y esa sensación interna que insiste, que no desaparece, que vuelve una y otra vez, hasta que haces algo con ella. Y aquí es donde aparece algo que cambia completamente la forma en la que ves tu vida, porque empiezas a notar que cada vez que ignoras esa sensación algo se desajusta, pequeño al principio, pero constante. Decisiones que no terminan bien, relaciones que se tensan, situaciones que se repiten, como si la vida de alguna forma te estuviera devolviendo al mismo punto, no como castigo, sino como insistencia, como si te dijera: no es por ahí, y cuando lo miras desde fuera parece casualidad. Pero cuando lo sientes desde dentro no lo es demasiado preciso, demasiado repetitivo, demasiado dirigido, y eso es lo que muchas personas llaman señales, pero no son señales mágicas, no son mensajes ocultos, son consecuencias de no escuchar. Y cuando empiezas a verlo así, todo cambia, porque entonces entiendes algo que antes no veías, que no necesitas más información, no necesitas más tiempo, no necesitas más pruebas, lo que necesitas es dejar de ignorarte, y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque implica soltar excusas. Soltar versiones de ti que ya no encajan, aceptar que tal vez has estado viviendo en automático más tiempo del que te gustaría admitir, y eso duele, pero también libera, porque en el momento en el que lo aceptas aparece algo nuevo, claridad, no total, no perfecta, pero suficiente para dar el siguiente paso, y eso es todo lo que necesitas, no todo el camino, solo el siguiente paso, pero aquí es donde la mayoría vuelve a fallar. Porque espera sentirse completamente seguro antes de moverse, y eso no va a pasar. La seguridad no viene antes, viene después de decidir, después de actuar, después de confiar en algo que no puedes explicar del todo, y ese salto es el que define todo, porque no cambia lo que pasa fuera inmediatamente, pero cambia cómo te posicionas tú, y eso lo cambia todo, porque en ese momento dejas de esperar que la vida te diga qué hacer, y empiezas a responder a lo que ya sabes. Y ahí es donde la profecía deja de ser una idea y se vuelve experiencia, no algo que lees, no algo que alguien te cuenta, sino algo que empiezas a vivir, en cada decisión que tomas, en cada vez que eliges coherencia aunque cueste, en cada momento en el que dejas de traicionarte, y eso no es espectacular desde fuera, no es algo que otros necesariamente vean, pero por dentro es una revolución, silenciosa, profunda, irreversible, y cuando llegas ahí hay algo que cambia para siempre. Dejas de buscar confirmación constante, dejas de dudar de todo, porque entiendes algo simple pero poderoso, que el camino no se revela de golpe, se construye, con cada elección, con cada paso, con cada vez que decides no volver atrás, y eso es lo que transforma una vida entera, pero aún hay algo más, algo que no todos están preparados para aceptar, y es esto, que no todos van a entender tu proceso, y eso puede ser lo más difícil de todo,
porque mientras tú estás cambiando por dentro, el mundo a tu alrededor sigue igual, las personas esperan la misma versión de ti, las mismas respuestas, las mismas decisiones, el mismo comportamiento, y cuando eso empieza a romperse no siempre lo entienden. A veces lo cuestionan, a veces lo critican, a veces incluso intentan devolverte a quien eras antes, no por maldad sino porque es lo que conocen, lo que les resulta cómodo, lo que encaja con la idea que tenían de ti, y ahí es donde aparece otra decisión, una más silenciosa, pero más profunda, seguir siendo quien eras para no incomodar, o aceptar en quién te estás convirtiendo aunque eso cambie todo. Y esa decisión marca un antes y un después, porque implica algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, dejar de vivir para cumplir expectativas y empezar a vivir desde la coherencia. Y eso tiene un precio. A veces pierdes conexiones, a veces te alejas de entornos, a veces te sientes solo incluso rodeado de gente, pero esa soledad no es la misma de antes. No es vacío, es espacio, espacio para escucharte, espacio para reconstruirte, espacio para entenderte sin ruido, y es ahí, en ese silencio donde muchas cosas empiezan a encajar, no de golpe, pero sí de forma real, empiezas a ver con más claridad, empiezas a tomar decisiones más alineadas, empiezas a sentir menos contradicción interna, y aunque desde fuera tu vida no parezca radicalmente distinta, por dentro lo es todo, porque por primera vez no estás reaccionando, estás eligiendo, y eso cambia completamente el juego, porque cuando eliges desde la conciencia, dejas de repetir patrones, dejas de caer en lo automático, dejas de vivir desde el impulso, y empiezas a construir algo distinto, algo que no viene de lo que se espera de ti, sino de lo que realmente eres, y aquí es donde la idea inicial cobra todo el sentido. Esa noche, ese momento que no recuerdas, esa elección que hiciste, sin palabras, tal vez nunca puedas verla como un recuerdo claro, pero puedes reconocer sus efectos en cada vez que no encajaste. En cada vez que sentiste que ibas por otro lado, en cada vez que algo dentro de ti te empujó a cuestionarlo todo. Eso no era debilidad, no era confusión, era dirección, una dirección que no siempre fue cómoda, pero siempre fue real, y cuanto más lo entiendes, más sentido tiene todo lo que viviste, incluso lo que parecía un error, incluso lo que te rompió, porque empiezas a verlo desde otro lugar, no como algo que te pasó, sino como algo que te llevó, y eso cambia completamente tu historia. Porque entonces dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a entender, esto me estaba llevando a algo, y cuando llegas a ese punto algo se calma, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra el proceso, estás dentro de él consciente, presente, y dispuesto a seguir, incluso sin tener todo claro, y esa es la verdadera diferencia, no entre quienes saben más, sino entre quienes se atreven a avanzar, y quienes se quedan esperando una señal perfecta, pero la señal ya la tuviste, está en esa incomodidad que no desaparece, en esa sensación que vuelve una y otra vez, en esa parte de ti que ya entendió, aunque no sepas explicarlo. Y ahora la pregunta no es si tienes un camino, la pregunta es si estás dispuesto a seguirlo, aunque implique cambiar, aunque implique soltar, aunque implique dejar atrás partes de tu vida que ya no encajan, porque al final, no se trata de recordar exactamente qué elegiste, se trata de honrarlo, aquí, ahora, con lo que haces, con lo que decides, con lo que ya no estás dispuesto a seguir ignorando. Y tal vez, eso es lo más cercano que vas a estar nunca, de recordar esa noche no como una imagen sino como una certeza que no viene de fuera, que no necesita pruebas, que no depende de nadie más, solo de ti, y de lo que haces con ella. Así que ahora detente un segundo, no pienses, no analices, solo siente, hay algo en tu vida que sabes, que ya no puedes seguir ignorando. Si la respuesta es sí, entonces ya sabes más de lo que crees, y no necesitas más tiempo, necesitas decisión, porque el destino no es algo que te espera en el futuro, es algo que se activa en el momento en el que dejas de traicionarte y tal vez no estás perdido, tal vez lo único que te asusta es darte cuenta de que siempre supiste el camino. Si este mensaje llegó hasta aquí contigo, haz algo ahora, escribe en los comentarios una palabra, la palabra recuerdo, no porque hayas vuelto atrás, sino porque empezaste a reconocer lo que siempre estuvo dentro de ti.